Muy bien chicos, vamos a hablar un poquitito acerca de lo que es aparato circulatorio, ¿sí? Vamos a continuar con la lectura de nuestro material siempre y vamos a esta clase es cortita, pero es muy importante para asegurar la comprensión de lo que después va a ser el estudio de los diferentes órganos que componen este sistema, ¿sí? Muy bien, empecemos diciendo que los intercambios nutritivos que van a necesitar realizarse dentro del cuerpo, ¿verdad? Están asegurados por un órgano propiamente dicho que es la sangre y un poco también por la linfa, ¿sí? La sangre va a ser el vehículo para que estos materiales nutritivos lleguen a los distintos órganos, ¿sí? O sea, cada órgano, cada tejido especializado del cuerpo va a necesitar ciertos nutrientes para poder funcionar. ¿Y quién va a ser el vehículo, el que se encargue de llevar hasta ese punto esos nutrientes? La sangre. Asimismo, la sangre también va a actuar de carro de desecho. ¿Cómo es esto? Y va a atraer desde esos tejidos hacia la región central los desechos, los productos de desechos que se produzcan durante ese proceso de metabolismo, así como van a ver después, ¿no? Por supuesto, las características generales de este órgano que es, o sea, de este tejido que es la sangre, va a diferir según esté llena de nutrientes o está llena de productos de desecho, ¿sí? Desde ese punto de vista, por ejemplo, entonces debemos diferenciar dos tipos muy importantes de sangre. Una de estas es la sangre arterial u oxigenada, ¿sí? Que es de un rojo intenso, un rojo carmesí, rica en oxígeno y unida a la hemoglobina. O sea, cuyo oxígeno está bien unido a la hemoglobina, por lo tanto, eso es su color. Es sangre nutritiva. Es la sangre que va hacia los tejidos. Y la sangre venosa, que es la sangre desoxigenada, no es que completamente desoxigenada, sino que está disminuida la concentración de oxígeno en este tejido, y su color es más oscuro justamente por la presencia del anhídrido carbónico en ella, ¿sí? Entonces tenemos que hay dos tipos de sangre, por decirlo así. O sea, la sangre es una sola, nada más que debido a su composición química o debido a la carga de nutrientes que tenga o no esta sangre, va a ser diferente su aspecto macroscópico, ¿sí? Muy bien. Entonces, para asegurar que se realice ese intercambio, o sea, la llegada de los nutrientes desde las zonas de alimentación, por decirlo así, a los tejidos, necesitamos que la sangre se mantenga en movimiento, ¿sí? Ergo, debe de haber una forma o un mecanismo, primero de empujar la sangre, ¿sí? Y después de hacer llegar hasta los tejidos distales y volver también, ¿sí? Entonces, primero tiene que haber un motor, tiene que haber una bomba que mantenga circulando el tejido sanguíneo, la sangre propiamente dicha, y por supuesto, así como dije, circulando debe de haber un circuito, debe de haber un mecanismo o una forma en la que la sangre pueda salir de esta bomba, ir hasta los tejidos y volver a ella para cerrar el circuito, ¿no? Entonces, el aparato circulatorio, así como vamos a ver, va a depender primero de un órgano central, que es el corazón. Convengamos a decir que es la bomba de este sistema circulatorio, va a ser el motor de este circuito y lo que va a mantener a la sangre en movimiento, ¿sí? Es un órgano muscular, como habíamos visto en la clase de músculos, que está formado por un tipo muy específico, muy especializado de células musculares, que son estriadas, pero que no se disponen de la forma en la que están dispuestas en el músculo esquelético, ¿sí? Porque está controlada de forma autónoma. Entonces, este músculo cardíaco, este órgano hueco, va a estar dividido en su interior en 4 cámaras, ¿sí? De las cuales 2 de ellas están comunicadas, ¿sí? 2 pares están comunicadas. Acá vamos a ver después, ¿verdad?, que el corazón tiene 2 aurículas, tiene 2 ventrículos, cada aurícula se comunica con su ventrículo
Y este órgano, al ser un órgano muscular, se contrae y produce una fuerza, ¿sí? Produce una fuerza en donde la sangre es enviada al resto del organismo, ¿sí? Entonces, primero tenemos un órgano central que actúa como bomba, ¿sí? Entonces, al estar dividido en esas 4 cavidades, vamos a tener, por ejemplo, que la aurícula o el atrio derecho está comunicada con el ventrículo derecho a través de una válvula, un orificio que está cerrado por una válvula, que permite el flujo de sangre desde la aurícula derecha hacia el ventrículo, pero no al revés, ¿ok? La misma cosa en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Tenemos una aurícula izquierda que está aquí, y de aquí va a pasar la sangre a través de la válvula auriculoventricular hacia el ventrículo izquierdo, pero no al revés tampoco, ¿sí? Del ventrículo nunca a la aurícula, de ventrículo a ventrículo tampoco. O sea que el corazón derecho no se comunica con el corazón izquierdo, ¿sí? Estamos hablando de una anatomía normal. También se puede producir eso en forma patológica, pero no vamos a estudiar nosotros eso aquí, ¿ok? Entonces, acá ya le vamos a mirar luego a nuestro corazoncito. Vemos que tiene un color azul acá y un color rojo acá. ¿Por qué este es azul? Porque este es sangre venosa, ¿sí? Y esto es rojo porque es sangre arterial, ¿ok? Entonces, tenemos ya nuestro primer elemento en nuestro aparato circulatorio, que es el corazón, la bomba. ¿Estamos? Y por supuesto, como les había dicho, ya tenemos la bomba, pero necesitamos un mecanismo de distribución a nivel orgánico, a nivel del tejido, que haga llegar la sangre desde el corazón hacia los tejidos. Entonces, para eso están los vasos, ¿sí? Los vasos son conductos membranosos que se van a ramificar por todo el organismo, ¿sí? Se van a diferenciar o se van a dividir en vasos sanguíneos y vasos linfáticos, dependiendo de si contienen sangre o si drenan linfa, ¿sí? Posteriormente también vamos a ver eso, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, vemos cómo el tubito rojo sale del corazón izquierdo y distribuye la sangre por el organismo, ¿sí? Distribuye la sangre por el organismo y esta sangre llega hasta los tejidos y ahí se realiza el intercambio de nutrientes, ¿sí? Por supuesto, la sangre vuelve otra vez al corazón derecho, ¿sí? Y de ahí pasa a oxigenarse, como vamos a ver posteriormente en el mecanismo de la circulación. Entonces, lo que tenemos que entender es que hay una bomba que tiene 2 partes principales, que serían la división entre corazón derecho y corazón izquierdo. El corazón es uno solo, chicos, ¿sí? Pero las partes en comunicación dentro del corazón son la aurícula derecha y el ventrículo derecho, que produce un flujo único de aurícula a ventrículo derecho y después hacia el vaso principal, que vamos a ver que es el tronco pulmonar. Y el corazón izquierdo, que va desde la aurícula izquierda hasta el ventrículo izquierdo y de ahí a la aorta, ¿sí? Ese es el flujo que va a producirse. Entonces, la sangre venosa va a llegar al corazón derecho, de aquí va a pasar al pulmón, del pulmón va a llegar a la aurícula izquierda y de aquí va a pasar al ventrículo izquierdo y de acá se va a distribuir para todo el cuerpo, ¿ok? Entonces, los elementos principales del aparato circulatorio son entonces la bomba, o sea, el corazón, que va a mantener en movimiento a la sangre, y el camino o la forma de distribuir la sangre hacia los tejidos, que van a ser los vasos sanguíneos. Muy bien, vamos a hablar entonces, acá particularmente nos vamos a referir más sobre los vasos sanguíneos y el mecanismo de circulación que se va a realizar, ¿no? Para que ustedes tengan una idea general de por dónde debe de ir la sangre, cómo debe de volver, cuál es el órgano principalmente o cómo está formado este órgano o este sistema circulatorio. Si la parte del corazón vamos a ver bien cuando se desarrolle ese órgano particularmente. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo que es vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos en nuestro material, como es un material de anatomía, no de histología, vamos a dividirlos básicamente en vasos arteriales, ¿sí? Las arterias, los vasos venosos, las venas, y los vasos capilares, ¿sí? Que es lo que sería
el medio entre ambos, ¿sí? Es una transición entre lo que es una arteria y una vena y una arteria, ¿entienden? Es una transición, es un espacio intermedio, por decirlo así, un vaso completamente diferente, pero cuya importancia es fundamental porque en ese lugar se van a producir el intercambio de nutrientes, ¿ok? Muy bien, vamos a hablar primero sobre las arterias, ¿ok? Acá vemos una arteria grandota, así, gruesa, tiene paredes, que vamos a ver cuáles son sus paredes. Y vemos acá, por ejemplo, esta imagen es muy interesante, que dice desde el corazón y hacia el corazón. Entonces, sacamos de acá una premisa fundamental, que todas las arterias salen del corazón, o por lo menos van a salir desde las ramas principales o desde la arteria principal que sale del corazón, que es la aorta, ¿no? Entonces todas estas van a ser arterias. Las arterias llevan la sangre hacia los tejidos y las venas, que son las otras, van a devolver la sangre hacia el corazón, ¿ok? Entonces vamos a hablar primero sobre las arterias. Las arterias conducen la sangre impulsada por los ventrículos, ¿sí?, del corazón hacia todas las partes del organismo. Tenemos un vaso que, si volvemos hacia atrás, vamos a ver que es azul también, ¿sí?, que sale del ventrículo derecho, ¿sí?, lleva sangre venosa, pero se llama arteria pulmonar, ¿ok?, porque sale de un ventrículo también. Esto vamos a entender mejor cuando vemos corazón, pero deben de saber que todos los vasos que salen de los ventrículos se llaman arterias, ¿sí?, arteria pulmonar o tronco pulmonar. Y la otra arteria súper importante que sale del ventrículo izquierdo es la arteria aorta, ¿ok? Entonces, este sistema arterial nace del corazón mediante generalmente, o en realidad siempre, ¿verdad?, dos troncos. Uno de ellos tiene su origen en el ventrículo izquierdo, que es el arterial propiamente dicho, porque lleva la sangre oxigenada desde el corazón a los tejidos. Y el otro nace en el ventrículo derecho, que es lo que les acabo de explicar, ¿verdad?, que es el tronco pulmonar. ¿Sí? Se llama tronco pulmonar o arteria pulmonar, pero lleva sangre desoxigenada, lleva sangre venosa desde el corazón derecho hacia los pulmones, ¿sí? Muy bien, vamos a mencionar un poco las características generales de las arterias. Y estas características generales que vamos a indicar pertenecen particularmente a la aorta y sus ramas, así que es la arteria ejemplo, por decirlo así. Muy bien, las arterias van a tener dos tipos de ramas. Algunas de ellas se llaman colaterales y otras se llaman terminales, ¿sí? Las ramas colaterales van a ser aquellas que van a ir dándose en todo el trayecto de este tronco arterial. Por ejemplo, la aorta en su descenso por el cuerpo va a ir dando muchas ramas colaterales, ¿sí? Ramas colaterales. Y las ramas terminales van a ser la división del extremo terminal. Por ejemplo, acá vemos que la aorta nace acá, va descendiendo, da muchísimas ramitas colaterales y al llegar aquí a nivel del sacro da dos ramas terminales que son las arterias ilíacas comunes, ¿ok? Entonces las arterias terminales nacen por la división del extremo terminal de ese tronco arterial, ¿ok?, en dos o más ramas. A veces inclusive se continúa nomás con otro nombre, como es el caso, por ejemplo, de la arteria maxilar interna. La arteria maxilar interna cambia de nombre al pasar por un surco y se convierte en arteria esfenopalatina, ¿sí? La rama terminal entonces de la maxilar interna es la esfenopalatina, no es una rama, sino que es más o menos una continuación nada más. Menciona nuestro material que a veces, generalmente, la mayoría de las veces, las ramas colaterales se dan en un ángulo agudo, ¿sí? O sea que si viene acá descendiendo mi arteria, la rama colateral va a ser en ángulo agudo, o sea acá el agudo. Más raras veces la rama colateral va en un ángulo recto, o sea que de costado ya sale así de la rama. Por ejemplo, la arteria renal, ¿ok? Las arterias renales salen en ángulo recto de la aorta abdominal. Y en menor cantidad de veces nacen en un ángulo obtuso. ¿Qué quiere decir? Que viene, por ejemplo, acá la arteria braquial, ¿sí? La arteria braquial, y de esta, la arteria cubital, ya en el antebrazo, y de esta nace una arteria colateral que vuelve hacia el brazo, ¿sí?
sea que está viniendo acá mi arteria cubital y vuelve hacia atrás. Estamos bien acá mi arteria y como que regresa hacia su origen una rama. Ese tipo de arterias se llama arterias recurrentes, ¿sí? Y son las más raras, pero también hay, o sea que también tenemos que mencionar un poquitito. Bien chicos, hay una diferencia fundamental que tienen que saber entre lo que es una arteria y una vena, ¿sí? En los cadáveres vamos a ver cómo identificarlos, porque es un poco diferente a lo que son los dibujitos, ¿sí? Pero básicamente una arteria siempre es más gruesa. ¿Por qué? Porque hay capas que son similares, por decirlo así. La primera capa, la capa más interna, que se llama endotelio, va a ser una capa de una sola célula, una fila de una sola capa de células, que va a ser el forro interno de lo que sería la arteria. Acá vemos, por ejemplo, esta túnica media que se llama, que es la capa muscular de lo que es el vaso arterial, y vemos como en la vena no existe tal, ¿sí? Las venas generalmente son de mayor calibre, son más gruesas, son de mayor calibre que las arterias, pero estas son más sólidas, más elásticas, justamente por esta túnica intermedia que es más gruesa, ¿no? Otra diferencia también es la adventicia que les rodea, así es el tejido conectivo, que va a ser el revestimiento de los vasos. En las venas generalmente es más pronunciado, y este que está de color azul acá es más pronunciado en las venas, por lo cual su disección también es más fácil en ese sentido, ¿sí? Las arterias son más rígidas, se mantienen generalmente elásticas después de la disección del cadáver. Las venas en cambio no, se quedan así aplastadas y son más grandes a veces, ¿ok? Entonces las arterias son cilíndricas, el cilindro siempre es regular y va disminuyendo de diámetro a medida que nos acercamos hacia los tejidos y a medida que se van dando las ramas. Por ejemplo, la aorta tiene un diámetro promedio entre 3 a 4 centímetros y al ir dando sus ramas se van disminuyendo el diámetro de las mismas hasta llegar a la medida de los micrómetros, que son los capilares, ¿sí? O sea, capilares nosotros no vamos a ver en los cadáveres, pero tenemos que saber que están, ¿ok? Y mencionando un poco a lo que son los vasos venosos, ¿sí? Que son estos que están acá, todo lo que está en azul acá, son los conductos que van a trasladar la sangre desde los tejidos hacia el corazón, ¿ok? Entonces, la característica principal es que son muy dilatables. Vamos a verlo, que son bastante más grandes que las arterias en ciertos lugares, y su pared es más delgada y menos elástica y contráctil que las arterias, justamente por su formación histológica, ¿ok? Las venas las vamos a dividir, en profundas o subfaciales y superficiales o suprafaciales. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la parte de músculo que había un tejido que se llama fascia de revestimiento, que cubre en forma más o menos total al cuerpo, ¿sí? Que divide lo que serían los planos superficiales de los planos profundos y están sobre los músculos, ¿ok? Entonces, en los miembros inferiores particularmente eso es muy importante, porque las venas profundas se van a distribuir de una manera y las venas superficiales de otra, ¿sí? Todo lo que esté entonces por debajo de la fascia de revestimiento se va a llamar venas profundas o sistema circulatorio venoso profundo, y lo que esté por arriba es superficial, ¿ok? Muy bien, las venas profundas entonces van a acompañar a la arteria, ¿sí? Van a acompañar a la arteria. Eso quiere decir que por cada arteria profunda van a haber dos venas, ¿ok? Entonces, vamos a ver que si es que hay una arteria tibial anterior, vamos a tener dos venas que la acompañan, ¿ok? Si tenemos una arteria braquial profunda, vamos a tener dos venas braquiales profundas que la acompañan. Eso quiere decir satélites, son satélites y la acompañan. Y generalmente, digo generalmente, son el número de dos, porque hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Los grandes vasos, ¿sí? Todos los grandes vasos
Y las arterias de las vísceras abdominales generalmente son una sola, ¿sí? Por ejemplo, hay una sola vena porta, hay una sola vena cava, o sea, hay una vena cava superior y una inferior, pero hay una sola de cada una. Hay una sola vena subclavia, ¿sí? Entonces esos troncos grandes que vamos a ir después estudiándolo cada uno y sus características únicas para cada uno de estos sistemas, pero tienen que saber que en general para los vasos profundos que no son grandes vasos o troncos, ¿sí? Para las arterias que son profundas pero no son grandes vasos, va a haber dos venas. Pero para los satélites de de los grandes vasos como la vena cava, la subclavia y otros, va a haber uno solo, ¿ok? Y las venas superficiales o subcutáneas van a seguir un trayecto completamente independiente de las arterias, ¿sí? Se van a comunicar por medio de numerosas anastomosis. ¿Qué es lo que es una anastomosis? Bueno, una anastomosis es cuando viene un vaso venoso, en los vasos venosos convergen, quiere decir que esto es una vena acá, esto es otra vena acá, se juntan y forman un tronco único, ¿sí? Y en las arterias son anastomosis divergentes. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que viene una arteria acá y se divide en dos ramas que después se puede juntar otra vez, ¿sí? Eso, la unión entre dos arterias se llaman anastomosis, ¿sí? Cuando una arteria, por ejemplo en un dedo, no hay anastomosis entre sus arterias, eso se llama circulación terminal, ¿sí? Hay veces que estas anastomosis son muy numerosas en ciertas regiones del cuerpo, por ejemplo en la planta de los pies y en las manos, en donde entonces vamos a tener lo que se llama plexo venosas y juntan y drenan un espacio bastante amplio, entonces eso se llama red o plexo venoso, ¿sí? Son anastomosis venosas. Y por último hay que mencionar las válvulas venosas, ¿sí? Acá también hay una valvulita que está cortada, está seccionada en forma transversal, ¿ok? Las venas en su cara interna, o sea, en la porción interna, van a tener pliegues que son extensiones membranosas de su pared interna, ¿sí? De su endotelio. Estas van a estar generalmente dispuestas por pares. Quiere decir que vamos a tener acá una vena, ¿sí? Vamos a tener acá una vena, y en el medio va a estar una hoja y acá está la otra hoja. ¿Qué es lo que hacen estas válvulas? Muy bien, estas válvulas van a contrarrestar la acción de la gravedad. Miren chicos que acá la sangre baja, ¿sí? Nosotros somos seres que, los seres humanos son bípedos, ¿cierto? Nosotros andamos de pie generalmente, ¿ok? Entonces la sangre baja sin problema porque baja a favor de la gravedad. Pero cuando sube el problema, ¿sí? Al subir el corazón, o debe de haber más fuerza para subir. Vamos a ver después que no es solamente la fuerza del corazón la que actúa impulsando de nuevo la sangre hacia arriba, sino también la fuerza de los músculos. Y para evitar que esa sangre con cada contracción cardíaca vuelva a descender, vuelva a bajar por reflujo, están estas válvulas. Entonces, la sangre pasa a través de las válvulas, pero ya no puede volver hacia atrás. Y por esta razón fundamental, estas válvulas están ausentes, por supuesto, en las venas de la cabeza y del cuello, ¿sí? Porque ya vuelven a favor de la gravedad, ¿sí? Tampoco hay válvulas en las venas pulmonares ni en el sistema porta, ¿sí? Muy bien, estas válvulas las podemos dividir en dos tipos. Unas se llaman parietales, que están en los diferentes puntos del trayecto de las venas, que son como en las válvulas de los miembros inferiores. En toda la safena, por ejemplo, vamos a encontrar muchísimas valvulitas. Estas son válvulas parietales. Y las otras se llaman ostiales, que son aquellas que están en la desembocadura de las venas colaterales. Por ejemplo, en la comunicación entre un sistema superficial y uno venoso, como la safena. La safena viene, drena todo el sistema circulatorio superficial venoso del miembro inferior y va acá arriba mismo, casi en la ingle ya, y ahí desemboca en la femoral, ¿sí? Y ahí hay una válvula ostial antes de desembocar en el sistema venoso profundo. ¿Estamos? Entonces, lo que se ve en todo el trayecto se llama válvulas parietales. Y las que se ven aquí en la desembocadura del sistema venoso superficial hacia el profundo se llama válvula ostial. Y por último, tenemos que mencionar vasos capilares. Y los vasos capilares son vasos muy, muy finitas que van a ser los comunicantes entre
las últimas ramificaciones de las arterias, que son las arteriolas, junto con las vénulas, que van a ser la coalescencia de estos capilares, y van a ir agrandándose para formar las venas posteriormente, ¿sí? Los vasos capilares nosotros no vamos a poder ver en la disección de los cadáveres porque son estructuras microscópicas, ¿sí? Pero es de importancia fundamental saber que ese es el punto de comunicación entre una arteria y una vena, ¿sí? También hay comunicaciones directas entre el sistema venoso arterial, entre el sistema circulatorio arterial y venoso. Eso se llaman fístulas y generalmente son patológicas. Pero la forma normal de que una arteria se comunique con una vena es a través de un capilar, y esto se produce en los tejidos, ¿sí? Para que a ese nivel se pueda producir el intercambio de los nutrientes. Perfecto. Ahora, con todo lo que ya sabemos de arterias, venas, capilares, de la bomba cardíaca y todo, tenemos que entender algo que es más que fundamental, que es la mecánica de la circulación, ¿sí? Es algo muy simple, muy sencillo. Entonces, si comprendimos todo lo que ya dijimos anteriormente, tenemos entonces aquí la bomba cardíaca, entonces el corazón, ¿ok? Entonces, en la bomba cardíaca, las cavidades derechas están comunicadas a través de la válvula auriculoventricular y las cavidades izquierdas también. Pero derecho con izquierdo ni izquierdo con derecho, no. ¿Ok? Entonces, hablemos primero de la sangre arterial. Muy bien, acá tenemos el ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo, la sangre que es oxigenada, por eso está en coloradito, acá está en rojo, la sangre arterial va a salir por la aorta, ¿sí? Y se va a distribuir por las arterias sistémicas. Eso quiere decir que desde el ventrículo izquierdo vamos a llevar sangre para todo el organismo. Vamos a llevar, esa es la palabra fundamental, vamos a transportar sangre para todo el organismo. O sea, ventrículo izquierdo, de acá sale la sangre, va a la aorta, de ahí da todas sus ramas y lleva sangre para todos los tejidos del cuerpo. Una vez en los tejidos del cuerpo, en la circulación sistémica, tenemos a los capilares y, por supuesto, al cumplir sus funciones, diferentes funciones, cada uno de los tejidos, va a devolver sangre desoxigenada, ¿sí? Va a devolver sangre venosa de la circulación venosa sistémica. ¿Ok? Y otra vez vamos a juntar toda la sangre de todos los tejidos del cuerpo, y a través del sistema venoso, la vena cava, la vena porta y otras, vamos a regresar a la bomba cardíaca, pero vamos a volver a la aurícula derecha, ¿sí? Entonces, desde el ventrículo izquierdo vamos a llevar la sangre a todo el cuerpo, ¿sí? A todo el cuerpo. Y aquí se va a producir la entrega de los materiales o de los nutrientes. Una vez hecho este intercambio, la sangre sucia, por decirlo así, va a venir, va a volver otra vez al corazón, pero ya a la cavidad derecha, ¿sí? A la aurícula derecha. Muy bien. Ahí se cierra un circuito entre corazón y circulación sistémica. Desde ventrículo izquierdo, circulación sistémica o tejidos, y de vuelta al corazón en la aurícula derecha, se llama circulación mayor, ¿sí? Circulación mayor le decimos a eso. ¿Estamos? Y ahí donde termina la circulación mayor, que es a nivel de la arteria, de la aurícula derecha, tenemos que la sangre venosa que vino de todo el cuerpo pasa al ventrículo derecho, ¿sí? De aquí sale un vaso que lleva esa sangre sucia, esa sangre desoxigenada hacia los pulmones, ¿sí? Una vez en el ventrículo derecho, entonces, después de venir de la aurícula derecha, pasa aquí al ventrículo derecho y aquí pasa hacia los pulmones, ¿sí? Hacia la circulación funcional del pulmón. Porque el pulmón tiene una circulación funcional y una circulación nutricia, que vamos a ver también después en pulmones. Pero lo importante es que sepan esto. Desde la aurícula desde el ventrículo izquierdo hacia los tejidos, y desde los tejidos, sangre venosa hasta la aurícula derecha, es circulación mayor, ¿sí? Circulación mayor.
y desde ahí la aurícula derecha pasa hacia el ventrículo derecho la sangre venosa y el ventrículo derecho empuja la sangre hacia los pulmones a través del tronco pulmonar, ¿sí? En el pulmón se realiza otra vez la oxigenación de la sangre. Acá la sangre llega sucia y desoxigenada a los pulmones y el pulmón se encarga de limpiar esa sangre, ¿sí? Limpia o oxigena esa sangre y devuelve la sangre al corazón en la aurícula izquierda. Entonces se cierra otro circuito, ¿sí? Desde el ventrículo derecho pasa a los pulmones, se oxigena la sangre y vuelve a la aurícula izquierda para comenzar de nuevo un circuito, ¿sí? Entonces este circuito que compone a la aurícula, perdón, al ventrículo derecho, a los pulmones y a la aurícula izquierda se llama circulación menor o circulación pulmonar, ¿sí? Entonces, ventrículo izquierdo, arterias, tejidos, venas y por último aurícula derecha, ¿sí? Esto es circulación mayor o sistémica. Y aquí empieza el otro circuito. Ventrículo derecho, tronco pulmonar, pulmones, venas pulmonares, aurícula izquierda. Acá se cierra otro circuito y esto se llama circulación menor o pulmonar, ¿sí? ¿Entienden esto? Y ya facilita muchísimo las cosas, ¿sí? Pueden repetirlo todas las veces que quieran. Es súper importante que comprendan de dónde sale la sangre para la circulación sistémica, la sangre arterial, de a dónde llega esto, porque después cuando veamos los grandes vasos se cumple esto mismo, ¿sí? Bien, bien. Hay un anexo en nuestro material que se llama circulación porta, ¿sí? No toda la sangre venosa vuelve directamente al corazón por el sistema venoso de la circulación mayor, ¿sí? Hay una parte que está a nivel de lo que es los vasos del estómago, el páncreas, el vaso y los intestinos, que antes de llegar a la circulación cava o a la vena cava, primero se juntan toditos, los capilares de los intestinos, del páncreas, del vaso y del estómago y eso, se juntan todo primero sobre una sola vena. Esa vena se va a llamar vena porta, ¿sí? Una vez formada esa vena porta, va a entrar en el hígado y ahí se va a volver a capilarizar, ¿sí? Se va a volver a ramificar innumerables veces y va a volver a formar una red capilar que ahí recién va a formar sus vénulas, sus venas más grandes, sus venas suprahepáticas y ahí va a desembocar en el sistema cava, ¿sí? Entonces tiene una particularidad, ¿sí? Comienza como capilares a nivel de los tejidos, que son los capilares de los tejidos intestinales, pancreáticos, del estómago o del vaso, ¿sí? Todos esos capilares van a formar venas. Estas venas van a confluir todas en una vena grandota que se llama la vena porta, que vamos a ver después, que es esta que está acá. Y esta vena porta entra en el hígado y ahí se vuelve capilar otra vez. No es que ya desemboca directamente en la vena cava, sino que se vuelve a ramificar muchísimo, muchísimo y ahí se llama circulación porta, ¿sí? O sea, se vuelve a formar capilares de esa circulación porta y esos capilares drenan la sangre por las venas suprahepáticas hacia la circulación porta, ¿sí? Ese sistema se llama sistema porta y por lo tanto esa vena se llama vena porta, la que se va a formar después. Tiene sus afluentes, vamos a decir, y la vamos a llamar después por ese nombre, ¿no? Pero quiero que entiendan bien también esto, ¿sí? Entonces, todo sistema arterial o venoso que empiece como un sistema capilar a nivel de los tejidos y termine otra vez como un sistema capilar y después recién drena al sistema venoso mayor, por decirlo así, se llama sistema porta. O sea que capilar, venas, después capilar otra vez, ese se llama sistema porta.
¿Hay otro sistema porta? Sí, hay otro que después vamos a mirar, ¿sí? Pero lo que quiero que entiendan es los principios fundamentales de la circulación porta, ¿ok? Por último vamos a comentar un poco acerca de lo que es el sistema linfático, ¿sí? Este drenaje linfático va a conducir la linfa hacia el sistema venoso. ¿Qué es lo que es la linfa? Bueno, la linfa es una especie de derivado del plasma, ¿sí? El líquido que se extravasa, que pasa a través de los vasos sanguíneos hacia lo que se llama tercer espacio y forma una especie de líquido clarito que rellena el espacio que hay entre las células, ¿sí? Entonces esto también se va a reabsorber y se tiene que renovar en forma continua, y el sistema linfático va a ser el que haga ese trabajo, ¿sí? Además, ¿verdad?, transporta también una gran parte de sustancias. O sea, los vasos linfáticos son muy numerosos a nivel del tubo digestivo, y aquí absorben muchas sustancias también, y que lleva justamente también al sistema venoso, como por ejemplo los lípidos, ¿sí? Los lípidos son abundantes a nivel del drenaje linfático. O sea, se absorben a través de los vasos quilíferos. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo es lo que se dispone este sistema linfático? Muy bien, el sistema linfático está constituido por vasos linfáticos y nódulos linfáticos situados intermedios, o sea, en el medio de estos vasos. ¿Cómo es lo que es esto? Bueno, es como un rosario, ¿sí? La línea va a ser los vasos linfáticos, como vemos acá, y todas estas bolitas que quedan en el medio, todas estas pelotitas que quedan en el medio son los nódulos linfáticos, ¿sí? Entonces, los vasos linfáticos se originan en todas partes del cuerpo a nivel de capilares linfáticos, que no son lo mismo que los capilares del cuerpo, pero están bastante cerca, ¿sí? Acá vemos una arteria, acá vemos una vena, los capilares en medio, y vemos también que entre o junto ahí hay capilares linfáticos, ¿sí? Y de ahí se inician o se forman los vasos linfáticos. Desde ahí estos van a desembocar en troncos colectores, ¿sí? Y estos troncos colectores van a ir juntando toda esa linfa, todo ese líquido de nutrientes intestinales y todo, y van a confluir a nivel de los vasos de la base del cuello, ¿sí? Acá vemos que todo lo que es miembros, abdomen, todo esto va a juntarse todito sobre un solo tronco, que es este que está acá, y va a desembocar en la confluencia de lo que son los vasos venosos de la base del cuello, ¿sí? De un lado y del otro, ¿sí? Vamos a ver después también eso. Lo que quiero que entiendan es el principio fundamental, que de los capilares linfáticos que están en todos los tejidos del cuerpo, se van a formar los vasos linfáticos, ¿sí? Y de los vasos linfáticos van a ir convergiendo todos estos, se van a ubicar estos nódulos en medio, y a través de estos van a ir empujando la linfa hacia la parte superior del cuerpo a nivel de la confluencia de los vasos subclavios y de los vasos yugulares, ¿sí? En esa vena grandota que es la subclavia acá, ahí va a desembocar nuestro tronco linfático mayor, ¿ok? Estos vasos linfáticos se van a dividir también así más o menos como las venas, ¿sí? Se van a dividir en superficiales o suprafaciales y profundos o subfaciales también, así mismo como las venas, ¿ok? Los vasos linfáticos profundos son generalmente satélites de los vasos sanguíneos profundos, o sea que hay siempre un vasito linfático que le acompaña a los vasos profundos. Pero los vasos superficiales o suprafaciales tienen un trayecto completamente independiente de las venas superficiales, chicos, y son completamente diferentes, ¿ok? Muy bien, y por último, los nódulos linfáticos. Los nódulos o ganglios linfáticos son masas de tejido linfoide situadas en el trayecto de los vasos linfáticos. O sea, tenemos así acá un vaso linfático, viene y de repente hay como un rosario, una bolita de ahí, que se interpone en el paso de ese vaso linfático. ¿Qué es lo que es ese nódulo linfático? Bueno, es una bolita que está llena de linfocitos, ¿sí? De linfocitos muy especializados, que después también van a ver en esto qué tipo son. Pero, ¿qué es lo que hacen estos nódulos linfáticos? Muy bien, actúan como barrera, actúan como una especie de guardia.
Entonces, estos nódulos linfáticos van a ubicarse en el trayecto de los vasos linfáticos, y así van a ser lugares en donde estén llenos de células linfáticas, ¿sí? Su forma es variable, ¿sí? Tienen el tamaño a veces de un coco, son globulosos, a veces son aplanados, algunas a veces son alargados como un huevito, y a veces tienen forma de riñoncito, ¿sí? Tienen muchas formas y a veces adoptan la forma del lugar en donde se encuentran también, ¿sí? Los ganglios linfáticos van a recibir un vaso y emitir otro. El vaso que llega al ganglio se va a llamar vaso aferente, ¿sí? Vaso aferente. Y el que sale del vaso, ¿sí? El que sale o el que está saliendo se va a llamar vaso eferente, ¿sí? El que llega al ganglio se llama vaso aferente y el que sale del vaso se llama vaso eferente, ¿ok? Muy bien, eso es básicamente lo que tenemos que saber acerca de lo que es el sistema circulatorio, ¿ok, chicos? Si pueden complementar eso con la lectura, es cortito en el material y es muy importante que manejen para poder progresar después en lo que va a ser el estudio de cada una de las partes de este sistema circulatorio, ¿ok? Muchas gracias por la atención y nos vemos.